Muy buenas tardes, 11 de diciembre del año 2020, esta es Coyuntura Política con Víctor Barahona y ya como costumbre todos los viernes siempre nos acompaña el abogado de la República y presentador de Tele1, el licenciado Sergio Méndez. Bienvenido, Sergio, un viernes más aquí a Coyuntura Política. Gracias, Víctor, un viernes más en el cual me siento honrado porque tú me tomas en cuenta para poder analizar diferentes temas de coyuntura y de actualidad para el pueblo salvadoreño. Gracias. Bueno, y una semana buena de coyuntura. Sí. Bueno, vamos a hablar mucho. A pocos días, Sergio, de la llegada de la Navidad, fecha para convivir en armonía, no solo con la familia, sino con todo el ser humano en nuestra tierra. En El Salvador parece ser que esto no existe. Y claro ejemplo son los funcionarios públicos, que entre ellos se gritan, se pelean por la competencia de ser el dominante en el aparato corrupto. Claro ejemplo del ministro de Hacienda y el diputado de Arena, que se gritaron de todo en la plenaria legislativa. ¿Hasta cuándo los políticos podrán convivir juntos, Sergio? Yo lo que creo es que el evento que se dio en el marco de la interpelación del señor director de la policía fue lamentable, bochornoso, ver a funcionarios del más alto nivel en una posición de menosprecio hacia la institucionalidad y hacia el puesto mismo, a la investidura. Qué lamentable, porque eso ha dado vueltas al mundo, donde ha sido condenable por muchísimas personas o entidades ese bochorno que se dio. Es decir, un tema de un antejuicio para desaforar a un funcionario público debe ser visto dentro del más alto nivel. En los Estados Unidos de Norteamérica, el impeachment, donde en determinado momento se estaba valorando para Donald Trump, o en su momento para el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se dio en esos términos. En el pasado, en El Salvador, tú recordás aquella interpelación de Orellana Mía, expresidente del Banco Central de Reserva, se dio en el más alto nivel, no solamente del respeto del funcionario, donde iba a responder lo que se le estaba preguntando, y ahora no. Tú simple y sencillamente lo que has visto hoy por hoy es una actitud donde funcionarios no quieren responder con evasivas o con preguntas que determinados son muy puntuales bajo respuestas sumamente ambiguas o vagas. Es lamentable lo que sucedió. Y con el proceso del desafuero a Arriaza Chica, ¿quién es el mayor perdedor, Sergio? Porque algunos dicen que fue una jugada maestra, pero ¿quién es el máximo perdedor según tu análisis? ¿Y a dónde están los maestros de todo esto? No, es que esa es la pregunta, ¿va? El gran perdedor de todo esto, primero, es el gobierno y segundo es la institucionalidad. Lo que se dio en la interpelación del señor Arriaza Chicas simple y sencillamente fue una situación en la cual no se tuvo que haber dado en nuestro país. El rompimiento de la institucionalidad, lo que pasó en esa interpelación fue lo mismo que el 9 de febrero en nuestro país. Se rompió la institucionalidad. Y te voy a plantear por qué, como un abogado penalista, pero también un ex fiscal con diferentes posgrados y uno de ellos en términos constitucionales. Los pesos y contrapesos que la Constitución, el constituyente ya ha establecido, sirven precisamente para crear un andamiaje en el cual un solo órgano del Estado no pueda contener todo el poder, sino que éste está diseminado y repartido a efectos de que uno pueda venir y poder verificar que el otro y viceversa está haciendo bien las cosas. El proceder al desafuero es un acto meramente político, porque la Constitución es política. Por eso es que de pronto a mí me causó extrañeza cuando yo vi a un candidato decir, señores, vamos a despolitizar la Asamblea Legislativa. Por el amor de Dios, o sea, ahí tuvo que haber renunciado. La Constitución de la República establece que el órgano por excelencia político es la Constitución. Si él no entiende, que vaya a leer un poquito Derecho Romano o a Solón, el padre de la democracia en Grecia, cuando mandaron a los decemviros a entender un poquito todo este andamiaje. Creo que le hace falta muchísima preparación para poder emitir o esbozar aberraciones tan grandes contra el ordenamiento jurídico de nuestro país. Pero bueno, eso ya está contemplado. ¿Por qué? Porque es la forma en el escrutinio público de verificar si hizo o no bien las cosas apegadas a la Constitución. De pronto se le quita el fuero y va a un juicio penal. ¿Qué es lo que hizo el director de la policía? Yo recuerdo las palabras del señor director cuando decía, yo me voy a someter a la institucionalidad. ¿Lo hizo? No lo hizo. Yo recuerdo cuando el presidente dijo, señores, yo no lo voy a quitar.
lo quitó al recibirle una renuncia. ¿Lo hizo? Sí. Entonces les terminó dando la razón a los diputados porque para efectos prácticos terminaron en lo mismo. ¿En qué? En que va a afrontar un juicio penal. Ahora no lo va a hacer a la Cámara, lo va a hacer a un tribunal común porque él renunció a una investidura, por lo cual estamos hablando que lo que se cometió en el Pleno pudo haber sido otros delitos penales más adicionales a los que ya llevaba. Ejemplo de esto, para muchos estudiosos en la materia apuntalan que entre otros podría hablar de falsedad material ideológica, pero particularmente el tema de usurpación de funciones. Él llega en una categoría que ya no le correspondía. Por lo tanto, ellos creyeron que ingresar, dejar hablar, instalar una sesión plenaria y posteriormente decirle, mire, yo ya no tengo esta investidura, él llegó en esa categoría. Eso sería equiparable que tú llegues como particular a un juicio y antes de oír la resolución del juez le digas, yo ya renuncio porque ya no tiene razón de ser como defensor. No, el hecho que usted lo haga, ¿y ese cuál es? La gran jugada maestra. La gran jugada maestra es que le van a acuñar otros delitos, Pero, ahora perdón, o más los adelante. abogados que no Con se percataron. conocimiento de, no, claro que sí, los abogados con conocimiento de causa pueden verse sometidos no solamente a una investigación profesional, administrativamente hablando, sino que también probablemente hasta en una situación penal. Pero lo que yo te quiero decir, esto es equiparable, Víctor, como que de pronto un imputado se vaya a entregar porque de todas formas lo van a detener. Esto sería equiparable a que un imputado venga y le diga, señor juez, ya no me mande a la Bartolina ni al penal, yo ya estoy aquí, en lugar de usted me mande, yo ya me vine. Es la jugada maestra. ¿Cuál es la jugada maestra si para efectos prácticos es lo mismo? Terminó en el mismo lugar. ¿Dónde está la jugada maestra? La jugada maestra es que una vez más te demuestra que no respetan la institucionalidad del país. Esa es la gran jugada maestra. Y que le terminaron dando a los diputados la razón de que había obviamente la posibilidad de quitarse o renunciar de un caso. ¿No te recordás que el director de la policía, luego de Velázquez Parker, me dijo que ellos andaban sondeando los votos? Al no conseguir los votos a favor, decidió mejor renunciar. ¿Cuál es la jugada maestra esa, Víctor? ¿Ah? Como que un imputado venga y ande buscando cómo convencer a los jueces afuera del juzgado, pero como no lo logró, entonces mejor yo me voy a Mariona antes de que usted me envíe. ¿Y cuál es la jugada maestra dentro de todo esto? Si al final le terminaron dando la razón a los diputados. ¿No te recordás que el señor director dijo, si ustedes me llegan a quitar el fuero, va a haber consecuencias? Él terminó renunciando. ¿Y cuáles son las consecuencias que han habido, Víctor? Perdón, espérame. Perdón, enseña. ¿Y cuáles son las consecuencias que han habido, Víctor? Una jugada que terminó maestra, pero por los diputados, porque van a probablemente acuñar a otros delitos más. Y el fiscal ya dijo, estamos listos para poderlo nosotros procesar. Entonces, simple y sencillamente no veo dónde está el tema de ese tipo de aseveración. Sergio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha revelado una nueva lista de graves hechos de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, incluyendo al diputado del PCN, José Antonio Almendaris, y amenaza con suspender visas y advierte a sus conciudadanos que no hagan ningún tipo de negocio con estas personas. ¿En qué nos ayuda eso en El Salvador? No nos ayuda en nada, al contrario, ese tema nos afecta. Lo que pasa es que tú estás viendo una lista todavía de violación de los derechos humanos, pero la lista de funcionarios corruptos todavía no ha salido y ya va a salir. Yo he hablado con diferentes personas en Washington que me dicen que este es un tema nada más que de tiempo para que venga. En esta lista de la cual tú haces aseveración le están apuntalando al coronel Almendaris, un tema de una muerte que se dio en el marco del conflicto armado por parte de una persona de nacionalidad española. Esto solamente pone a El Salvador en vilo, porque de toda Latinoamérica es el único caso el de El Salvador, en ningún otro país. No estamos hablando de otras masacres ni genocidios que se pudieron haber perpetrado, por ejemplo, en el tiempo que se le acuñaba a Pinochet en Chile o también en Guatemala al expresidente de la Asamblea Legislativa, Ríos Montt. No señalan nada de eso, señalan únicamente a una persona que es parte del partido PCN
y que para muchos ha estado plegado al presidente de la República en los votos. Esa es la trascendencia de la situación. Ahora, aquí caben las palabras que dijo el congresista Jim McRoven cuando en el marco precisamente de investigación de la masacre del Mozote, del genocidio más grande en la historia moderna del país, ojo, no es tampoco ni la masacre que se dio por parte de los judíos de Hitler. En la era moderna, estamos hablando de la masacre del Mozote, para que podamos tener una idea muy clara, no quiso investigar el presidente Bukele y se había comprometido. Y entonces ahora tenemos otro caso de otro militar, pero el presidente Bukele sigue defendiendo a los militares. Porque no estamos hablando del PCN, estamos hablando del país y un miembro del ente castrense. Eso es lo lamentable. Mira, si se ha pronunciado sobre ese tema, o ya viste algún tuit del presidente. No. Bien raro, ¿verdad? Ni en los medios de... Bien raro, ¿verdad? No más preguntas. Sí. ¿Se puede hablar, Sergio, de captura de Estado en el caso salvadoreño? ¿Captura de Estado? Ajá. ¿Acá? Sí, se podría. De hecho, los delitos lesa humanidad y lesa patria no prescriben. Los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Entonces podríamos hablar que luego de la Ley de Reconciliación Nacional y la ley derogada, ley de amnistía, podemos decir entonces que el señor fiscal podría hacerlo, pero para eso tendría que esperar el desafuero del diputado, si existen elementos de formación de causa. Lo trascendental de esta situación, Víctor, no es, y veámoslo en un todo, porque la noticia la tenés que integrar. Yo no puedo venir y hablar de los zapatos si le combinan con el pantalón si no analizo el traje que tú llevas. Veámoslo en ese contexto. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que el gobierno de los Estados Unidos está poniendo una alerta para no negociar con un miembro de la política doméstica salvadoreña y para poner ciertas regulaciones que no pueden dar paso a tener ningún tipo de relación con un miembro de la política salvadoreña, un partido que ha sido acuñado, que se ha plegado al presidente de la República. Pero además de eso, se ha señalado que no quiere investigar la masacre del Mozote. Además de eso, se le ha señalado al presidente de la República quien respeta los derechos humanos. Pero además de eso, que no cumple o honra las obligaciones como Fomilenio 2. Entonces, la gran pregunta es, claro, por supuesto. Entonces, la gran pregunta de todo esto es, los tenedores de bono, CETES y LETES, ¿qué les garantiza que les van a pagar cuando no le han pagado a Fomilenio? Pero no es que le pagan a Fomilenio, sino que Fomilenio donó 260 millones de dólares, nos los regaló. Lo único que me dijo es, Víctor, yo te voy a regalar un carro, solo comprarle vos las llantas y ponerle gasolina. Ah, pues Víctor no le puso ni la llanta ni la gasolina, pero recibió el dinero. Entonces le preguntan al gobierno, ¿qué hizo ese dinero? Ah, es que ese dinero yo lo transferí para Bandesal. ¿Sí? ¿Y con qué autorización? Si la Constitución dice que para transferir dinero de un lugar a otro con resoluciones de sala de lo constitucional, necesita la autorización usted, porque usted no puede venir a agarrarlo de una bolsa y metérselo en el otro. Usted me tiene que justificar para qué lo va a necesitar y un órgano de Estado diferente a usted, los pesos y contrapesos de los cuales hablamos, lo tiene que autorizar. ¿Con qué autorización lo hizo? ¿Donó dinero usted? 2 millones. Cuando se le pregunta al ministro de Agricultura, por el amor de Dios, Víctor, ¿de dónde sacó esos 2 millones que supuestamente, porque nadie los ha visto, muchas personas dicen que esto es como la ciguanavia y el cipitío, los 2 millones que donaron? Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los vio. ¿De dónde sacó los 2 millones que usted me está diciendo que no tiene dinero? ¿Por qué no llamó a la Corte de Cuentas para verificar? Y los granos que regaló, ¿de dónde los sacó? Porque usted me dijo que no tenía. Los compró, ¿por qué no se los compró a productores salvadoreños que están en grave aprieto? Sino que los trajo de Sinaloa con sobreprecio. Y por último, para hacer una donación, Víctor, ¿sí? También se necesita la autorización de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no se la pidió, Víctor? Entonces estamos cayendo. Todo eso, la gran pregunta, amigo televidente, si usted en un banco tuviera una deuda, ¿usted seguiría invirtiendo? Esa es la gran pregunta. ¿Verdad que no? ¿Usted llegaría a un país a invertir como ese? Que no le respeta las resoluciones, que el día de mañana usted se vaya a ir a un juzgado, a la fiscalía, y que el gobierno ahora, como le está diciendo, no, yo no respeto a la fiscalía, ni tampoco 5 personas de la sala de lo constitucional me van a venir a decir a mí, ¿usted haría negocios con el gobierno? Nadie en su sano juicio. Se llama clima de inversión. Entonces, los tenedores de bono, o que esta semana colocaron $1.000 millones más,
y que a una empresa de dudosa reputación ganó 30 millones de dólares solo en comisión, cuando Fomilenio necesitaba 50, y el gobierno no metió en el presupuesto general de la nación la contrapartida para Fomilenio, y que ya lo dijeron representantes de Fomilenio, que El Salvador no encaja para un tercer Fomilenio, ¿sí? Y lo dice el comunicado de Fomilenio en la parte de abajo. Me acompañaron esta semana en la entrevista, donde decían, no han honrado la obligación que tenían. Víctor, nos están regalando 250 millones y se han perdido 32 proyectos. Por eso es que de pronto yo esas verdades a medias o esa manipulación no solamente me da risa. ¿Por qué? Veamos, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno ahorita? Porque yo le podía preguntar con mucho respeto que me merece el señor presidente de la República, yo le pregunto a usted, le voy a hacer varias preguntitas. Y usted en la comunidad, en la clandestinidad o en la privacidad solo, ahí se la responde. Dígame, no 10, un proyecto de este gobierno. Dame 10, no te estoy pidiendo 10, dame uno. Y te lo voy a preguntar. Claudia Lars, es del Fomilenio, no va a ser terminado. Carretera al Puerto de la Libertad, lo dejó Gerson Martínez, el FMLN. Y me voy a ir a una situación más tétrica. Yo he escuchado a algún candidato, por el amor de Dios, que Dios lo bendiga, hablar, candidato a la alcaldía de Santa Tecla, decir que él va a integrar el departamento de Santa Tecla. Perdón, por el amor de Dios, alguien que le sople y que le diga que no es un departamento, sino que es un municipio. Por el amor de Dios, si no se le está pidiendo que sea científico en energía nuclear. Pero situaciones tan vagas, creo que una medianía de conocimiento a alguien, es decir, y esos son los postulados a un cargo de elección pública. Eso es la gran preparación. Porque llega con un traje y sin corbata. Y dejándose la barba para parecerse al otro. Pero dejemos eso. Le dice que como Santa Tecla se van a integrar al gran proyecto Surf City. ¿Y qué tiene que ver la rodilla con la pestaña, Víctor? ¿Qué tiene que ver el Puerto de la Libertad con Santa Tecla? ¿Sabes por qué te menciono esto? Sí, porque Surf City es proyecto de Fomilenio 2, señores. No es de este gobierno. Y este gobierno, y Surf City, ¿quién lo dejó? Salvador Sánchez Serén, le guste o no le guste, hace 5 años, porque eso es el tiempo de duración, lo dejó el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, le guste o no le guste. El presidente actual decía que no teníamos presidente, pero todos los proyectos que dejó el otro los está aplaudiendo. Entonces, estas preguntitas que yo le acabo de hacer, váyase a la comodidad, váyase usted a la privacidad, vaya a hablar solito contra la pared, tal vez ella le responde, susúrrese al oído, déjese un mensaje y en el otro teléfono lo oye como que alguien le está hablando y usted hágase las preguntas. ¿Qué de relevante? ¿Dónde están las 10 obras por día, Víctor? Que no lo suban a la voladora. ¿Sí? Que no lo suban a la voladora nuevamente, porque me parece que ya lo hicieron. Entonces, dentro de todos estos proyectos, ¿qué ha hecho de novedoso el gobierno, además de pegarnos una endeudada del 93% del Producto Interno Bruto? Alguien me va a decir, mire, pero es que Arena y el FMLN, los 30 años de Arena, perdón, yo pasé cuestionándolos a todos, pero le voy a explicar. Ni el FMLN en los 10 años tuvo 10 mil millones de dólares como ha tenido en un año el presidente Bukele y que no quiere dar informes de que lo hizo. Solo para que tenga una idea, cuando el presidente Bukele llega, lo toma en el 65% del Producto Interno Bruto. Del 65%, si usted no puede sumar y no le enseñaron en el colegio, agarre un celular, ya viene incorporada la calculadora, empiece a contar de 62 al 93%, ¿cuánto es? Y eso lo va a tener en menos de un año. Pero es bien raro cuando vemos que el actual gobierno también dejó quebrada la alcaldía de Nuevo Cucatlán, también dejó quebrada la alcaldía de San Salvador. Y ahora, para cambiar un poco, seguimos en lo mismo. Para cambiar un poco, póngame la misma música. Entonces, yo nada más le hago esa pregunta. Y a mí me merece mi respeto porque yo sí tengo la fuerza moral, Víctor, cuando cuestioné a Arena y el FMLN. Sergio, ¿por qué no lo seguís cuestionando? Y no por eso los quitamos pues del poder, Víctor. Víctor, y no por eso los cuestionamos, pues. No por eso los quitó el pueblo salvadoreño. Y entonces, para que alguien me diga, es que los demás lo hicieron igual que él, entonces hubiera dejado a los otros, pues, para efectos prácticos. No, el tema era cambiar a algo mejor. Es como que la mujer, el marido le pase dando riata.
y se vaya con otro y el otro le pase dando reata. Solo que el otro ya no le da reata el lunes a viernes, sino que también le da reata sábado y domingo. La gran diferencia es que cuando le da reata, le da un besito y el otro no le daba. No más preguntas. Ese es el tema, Víctor. Se fue la que dicen ser embajador en Washington. ¿Qué se puede esperar de El Salvador? Acaban de celebrar que fue un logro del Ejecutivo, ¿El qué? ella, el TPS, la prórroga. Sí, el que ella se haya ido en el pasaje de avión es un logro del gobierno. Sí, ese es un logro del gobierno. El que ella haya pagado el pasaje del avión y haya llegado, ese es un logro del gobierno, definitivamente. ¿De ese logro me estás hablando? No, yo te preguntaba. De que ella haya llegado con bien al aeropuerto. Ese es el gran logro. Sí, porque queremos ver lo que está... ¿O me estás hablando del TPS? Es que ahí quiero llegar. Ah, ¿cómo no? Yo pensé que el que ella haya ido en el avión y haya llegado con bien, ese era el gran logro. Perfecto, te voy a comentar. El tema del TPS se perdió con este gobierno. El tema del DACA se perdió con este gobierno. Perdón, el DACA y el TPS, ¿con qué gobierno se adquirieron? Con Arena. Y lo refrendó el FMLN, ¿cierto? Ok. El tema es que en la renovación, que no ha sido renovación ni de Fomilenio, porque yo he escuchado voces, cantores de los niños de Viena, comité de aplausos, decir que Fomilenio 2 se ha ampliado. Fomilenio 2 no se ha ampliado. El procedimiento terminó ya de Fomilenio. Son 5 años, del 2015 para acá. Cuente. Si no puede contar, saque el celular. Ahí viene la calculadora. ¿Qué es lo que va a pasar el 7? ¿Se ha dado una ampliación? No. Es la finalización del procedimiento administrativo que ya está en el contrato. No se ha dado ninguna ampliación. El gobierno tuvo y ha tenido el dinero y se lo gastó en otra cosa. ¿Sí? Que no le dan paja. El otro tema es que el DACA, que es Jóvenes Talentos, y el tema del TPS, se ha suspendido las deportaciones. ¿Por qué? Uno, el TPS porque la ONG salvadoreña que se encarga de contratar abogados, que es lo que tendría que haber hecho desde junio del año pasado el presidente actual, y no gastar 1.6 millones en lobistas para que le hagan campaña política ya a él, interpuso demanda ante el Tribunal de Alzada, mientras la demanda en el estado de California, que es federal, el poder está diseminado en los estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, es federal, se suspende hasta no tener una resolución en firme. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué tiene que ver el gobierno actual? Nada. Víctor, el tema del DACA se suspende por el tema de la pandemia. ¿Y quiénes son los felices ganadores? 10 países. Pero ver a una señorita que sale al frente diciendo que las buenas relaciones que tiene con el país han dado paso a eso, Víctor, simple y sencillamente, con el mayor respeto posible, perdóneme, pero esos tipos de comentarios son para el olvido. O sea, de verdad, qué decepcionante y qué lamentable, qué desafortunada que quieran seguir subiendo a la voladora a la gente, como cuando en el estado de California se suspendió la primera vez las deportaciones por una familia salvadoreña que iban a deportar y que se iba a separar de su hija. Entonces, suspendieron esta demanda y viene el embajador Johnson con el presidente. En mensaje a la población salvadoreña que son buenas noticias, que hemos ganado una ampliación más del TPS. ¿Tú te recordás de eso, Vi? No, hombre. O sea, qué lamentable de verdad para el olvido. Acto seguido, el Tribunal de Alzada revierte esa decisión y le da al presidente Donald Trump la razón. ¿Te recordás de eso? Sí, que salen diciendo, es que los gobiernos del FMLN, papito chulo, lindo, divino, precioso, no dijo usted, corazón, que eran producto de las buenas relaciones. Si has visto, Donald Trump es el que ha quitado el TPS. ¿De quién depende la decisión de un tratado de libre comercio? Del Senado. ¿De quién depende la decisión de un TPS? Del presidente. Vaya a estudiar un poquito más, corazón, en lugar de pasar todo el día metido en WhatsApp y en Twitter que le dan paja y lo suben a la voladora, aplaudiendo. Mesa que más aplauda, le llevo a la niña. O sea, eso es lo que ha pasado. Es decir,
esto del gobierno es como aquella situación, permíteme. Véame a mí. Quiero referirme a la población salvadoreña y darle una muy buena noticia de que esta semana van a haber una reducción en el precio de los hidrocarburos, de la gasolina. Esto va a venir a paliar grandemente para que la población vaya a las playas salvadoreñas y generen flujos importantísimos. Esto te dicen los funcionarios, estoy tratando de encarnar. ¿Sí? Porque el crudo internacionalmente bajó por la pandemia, pero luego el crudo va para arriba porque viene el invierno. Entonces hay demanda, oferta. Necesita más crudo, derivado del petróleo, para poder generar calefacción. Voy a encarnar el papel del funcionario. Eso ya no depende de nosotros. Eso depende de flujos importantes en el mercado internacional. Y eso no lo podemos nosotros manejar porque no somos productores de petróleo. Entonces tú utilizas a tu conveniencia cuando te conviene y cuando no, le echas. Eso fue lo del TPS. Queremos decirle que por las buenas relaciones que tenemos con el gobierno, hemos ampliado, pero no le dijeron que era por una orden judicial. Y cuando ya les revocaron y se fueron, esto es producto de los gobiernos de los mismos de siempre, del FMLN. No más preguntas, Víctor. Yo creo que solo con crayoles y plastilina me hace falta explicarlo. Y quiero decir con eso, existen millones de salvadoreños. Si después de esto le siguen dando paja, pídale al Señor que se lo lleve rápido. Que se lo lleve rápido a su presencia, porque aquí lo van a jugar la ciguanaba. Existen millones de salvadoreños que son oposición al gobierno, pero la realidad es que no hay ningún partido político que lo represente. ¿Cómo se puede organizar y hacer sentir su poder la gente? Yo creo que la sociedad civil tiene, no con este gobierno, contra cualquiera, no con este partido, contra cualquier partido político. Es que la sociedad civil como tal tiene dentro de un Estado de Derecho, un régimen de legalidad de la administración pública y una separación de poderes, un papel protagónico importantísimo. Mira cómo lo ejecuta a su plenitud Guatemala. Guatemala, los guatemaltecos no te dejan pasar una no te dejan pasar. No te perdonan. Uy, no te dejan pasar. ¿Ah? ¿Y qué es lo que le hace falta a los salvadoreños que les sobra a los guatemaltecos? Porque déjame decirte una cosa, con la donación ahorita, a mí me llama muchísimo la atención, porque uno de los temas de los que han puesto en reserva, Víctor, son precisamente las pruebas del coronavirus. Para 7 años lo han puesto, que usted no va a saber cómo lo manejaban. Y el colegio médico dice, esos no son los números. Y los homicidios, dice la Fiscalía, no pega tampoco con la Corte Suprema de Medicina Legal. No pegan, y a eso también le han puesto reserva. Entonces la gran pregunta es, cuando viene el señor presidente y le dice a los hermanos de Costa Rica, aquí hay camas, espérame, déjeme hacer un análisis bien simpático. Bajo el populismo mismo, de darte a ti y decirte lo que tú quieres escuchar, y darte lo que yo no tengo, es comida para ahora y hambre para mañana. Ajá, permítame. Ayúdeme a entender, Víctor, cómo es que le dice que aquí en el país están al alza los casos del coronavirus y que muchas denuncias, como hay que decirlo, el programa que tenemos en el Canal 30, dicen, señores, es muy malo el sistema de salud que nosotros tenemos. Perfecto, ayúdeme a entender. ¿Cómo es que el presidente dejó a más de 400,000 personas paradas alrededor del mundo, no les permitió la entrada al país, no los trajo en vuelos humanitarios, no les quiere hacer la prueba gratis que le tendríamos que hacer? La Sala de lo Constitucional le obligaba a que los trajera y que les tuviera un plan, la canciller, que le acaba de aumentar ahorita a 2 bonos más a los miembros de Cancillería, cuando dice que no hay dinero. Esos 2 bonos implican $1 millón. Espérame, en pandemia, cuando no hay plata, que le decís 1000 veces malditos a los de la Asamblea, les aumentás ahorita Cancillería. No entiendo cómo se come eso, Víctor. O sea, no entiendo cómo en tu hogar te acabas de quedar sin trabajo, pero te vas a comprar un carro de agencia. O sea, no entiendo, Víctor. No me cabe, listo, pero sigamos adelante con este tema. Dejó varados a muchos salvadoreños que no ingresaron a nuestro país hasta luego después de 150 días o un poco más. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no los voy a traer a que me vengan a contaminar, ¿cierto? Pero les ofreces a los hermanos costarricenses, supuestamente, que tienen COVID, que vengan. Solo en el trayecto se te murieron, punto número 1. Punto número 2, si los vas a dejar ingresar, ¿cierto? Listo. Vos viste que el canciller de Costa Rica le acaba de contestar, que no esté transgiversando la información. Esta no es primera vez que Costa Rica y los diputados han arremetido contra Bukele, mandándole a decir que mejor vaya a estudiar. ¿Tú te recordás hace
que arremetieron, donde puso que Costa Rica, los índices de homicidio, cuando se ponían en aquellas cadenas nacionales a hablar de Italia, porque ya la gente ya se podía, abre el telón, hablo mal de Italia, cierro el telón, que van a dejar morir a los viejitos y a los jóvenes no, qué bárbaro, yo no. Después hablo de Francia, después hablo de, ¿te recordás de eso? Tú te recordás, ¿verdad? Pero no hablaba de Brasil. Es que Bolsonaro es aliado de Donald Trump. Y el presidente también. Listo, sigamos adelante. Entonces, el tema es que yo no entiendo cómo es eso. Y ya pidieron hablar con la canciller de este país para que les explique cuáles son las palabras del señor Bukele. Entonces. ¿Y hay canciller? Supuestamente la de acá que acaba de aumentar ahorita 2 bonos. Entonces, de todo esto, Víctor, la gran pregunta es, señor, ¿y usted va a dejar que lo sigan subiendo a la voladora en toda esta situación? O sea, ya van 2 veces donde Costa Rica le pide respeto al presidente. También lo hizo México. ¿No te acordás cuando decía que venía un charter de un viaje y que él le ordenó a la aerolínea que dieran vuelta? Vino el canciller de México y le dijo, deme el número de vuelo al cual se está. Ya no volvió a tuitear nada el excelentísimo, su excelencia, el presidente Bukele. ¿No te acordás? O usted ya no se acuerda, o usted le dan paja, o con la bolsita a usted le dan casaca. ¿Ah? Entonces, de aplauso. Claro, entonces él habla de todos menos de él. El presidente más cool. Listo, ese es el tema. Y a mí él me merece mi respeto, porque también cuestioné a Funes, cuestioné a Paco Flores, cuestioné a Saca, a todos por igual. Ese es el papel de la sociedad civil, yendo a la pregunta que tú hacías. Sergio, acaba de ver una encuesta de la Universidad Centroamericana, la UCA, sí, donde dice que ya no es el 93%, es el 63%, pero siguen manejando o subiendo a la voladora al pueblo, que da 70 diputados, dicen una intención de voto de 1.500 personas. Sí. Me gustaría que me hagas ese análisis. Yo soy un hombre que por muchos años en el otro programa de entrevista, al igual que este, pasé analizando encuestas como el de la UDOP o también el del CIO de la Universidad Tecnológica, con el ingeniero Nelson Zárate, que me merece mi respeto, y el ingeniero Cepeda, así como Domingo Alfaro. Entonces te puedo descodificar el instrumento de medición científica. ¿Qué nos dice la Universidad José Simeón Cañas? Nos dice varios temas. La ficha técnica, ¿cuándo se llevó a cabo? Se llevó a cabo en el mes de octubre. Quiere decir que todavía hacen falta valoraciones de noviembre y diciembre de todos los actos de corrupción que le han sacado a esta administración. Esta encuesta nos arroja elementos importantes. Habla de la corrupción y impunidad que lo mismo Estados Unidos acaba de señalar contra este gobierno. Listo. ¿Qué nos dice con relación al tema de corrupción? Que los partidos tradicionales, la población salvadoreña, los ve como partidos que tienen un alto grado contenido de corrupción. Cierto, llámese AREN, el FMLN, el PCN, CD gana. Quiere decir entonces que el presidente de la República ha pedido abiertamente votar por Nuevas Ideas, CD y gana los 2 partidos corruptos. ¿Qué la población salvadoreña los dice? ¿Cierto? De donde viene el presidente y sigue afiliado. Gana, ¿cierto? Partido corrupto, que es los mismos de los mismos y que él es de los mismos de los mismos. La gran pregunta es, a todos aquellos que eufóricamente señalan a los mismos de los mismos, ¿usted seguiría votando por el presidente si el presidente nunca se hubiera salido del FMLN? Porque a él lo expulsaron, no se salió. Entonces la gran pregunta es cómo es que antes lo apoyaba él cuando estaba el FMLN, pero ahora el FMLN es 1000 veces maldito. ¿Y eso cómo se come, Víctor? Porque él fue candidato al FMLN en 2 alcaldías diferentes. ¿Y eso cómo se come, Víctor? Listo, voy a seguir adelante con la encuesta esta. Entonces, él deviene y lo apoyan 3 partidos también que aparecen en un estándar de corruptos. Listo, sigamos adelante. Lo interesante de todo esto es que el 35% señalan corrupto a Nuevas Ideas. Perdón, Nuevas Ideas es un partido nuevo, sí, no tiene ni un año, es la primera vez que va y tiene el 35% en menos de un año de percepción de corrupción. Y entonces, ¿cómo es que tiene fuerza moral para criticar a los otros partidos cuando él tiene un porcentaje del 35% de su partido? Pero no lo dice. Pero no lo dice. No lo dice. Interesante. ¿Qué otro hallazgo
para aquellos de pronto que hay que pegarles para que se desempolven un poquito, dice esta encuesta de la UCA. Te dice que es el 64% de encuestados de una prueba de 1.500 personas la que te están diciendo en el rango de edad de los 18 a los 35, que son los millennials. No, entreviste a los mayores, entreviste en otros departamentos, y ahí me va a contar. Punto número 2. Punto número 3, te está diciendo que es el 64%. Listo, perdón, no tenía el 93, Víctor. Entonces, lo que te está diciendo el instrumento es esto, que la primera forma en un carro de dejar de acelerar, de frenar, es quitar el pie del acelerador. Él hace rato dejó de crecer, pero ahora viene para abajo en una forma meteórica y estrepitosa. Pero fue en octubre, ¿verdad? Esa sí, en octubre. Ajá. Todavía falta noviembre, diciembre y enero. Quiere decir que hoy podrían ser el 40, el 50. Probablemente, un poco menos. ¿Qué te dice adicionalmente eso? Lo que te dice la encuesta es que uno de los elementos que le ha ayudado a él es andar repartiendo las bolsas solidarias, poner cercos perimetrales, sanitarios militarizados y que nadie más entre a hacer propaganda, solo él. Eso es lo que te dice la encuesta. Si usted no la ha leído o solamente quiere leer las partes que le interesan, usted tiene un problema. Visite a un psicólogo. O que le pegue al televisor. Pégale al televisor, se lo vuelvo a repetir. Ahora, ¿qué otro elemento trascendental te dice? Que el 64%, el señor presidente pone, listo, ya está hecho, vamos a tener 70 diputados. No, espéreme, permítame. Un ex fiscal electoral como soy yo, Víctor, que trabajé 10 años en una institución, un abogado y que analizo este tipo de situaciones, yo no sé si a él le han hablado del residuo y los cocientes. Víctor, por el amor de Dios, le voy a explicar con palabritas bien simpáticas para que a usted ya no le sigan silbando la vieja. Con dibujito, para que a usted ya no le sigan silbando la vieja. Porque a mí cuando alguien, ya fijado cuando alguien ve en la calle que le silban la vieja, para mí cuando alguien pone un tuit o una noticia como esta, usted le silban la vieja, y la vieja es a su mamá, hombre, esa es la vieja, le están silbando la vieja. Bueno, lo que le quiero comentar es que los residuos y el cociente es esto. Ahora, más aún cuando hay marcas, el voto cruzado. Usted necesita tantos números de marca para poder ganar. En el territorio hay 84 diputados diseminados en 262 municipios. Cada municipio tiene un número de diputados, cada departamento. Por lo tanto, el voto que va directamente a usted o interpósita persona por medio de una marca o voto directo o una serie de marcas llevan un voto fraccionado. ¿Y qué es un voto fraccionado? Usted tiene un billete de $1, es $1, pero si tiene 4 monedas de 25 es moneda fraccionada. Usted hace el dólar con 4 monedas, pero también usted las puede dividir en 10 monedas de a 10, pero también en 20 monedas de a 5, pero también en monedas, entienda, corazón bello, que no lo suban a la voladora, hombre. Va, sigamos adelante. El otro tema es que usted tiene tantas marcas para ganar. Viene el voto por rostro para alcalde como algo novedoso, porque el voto por rostro para diputados ya está y los de diputados suplentes, listo. En esa dinámica, Víctor Barahona necesita tantas marcas para ganar. Las cumplió, ya ganó. ¿Qué va a pasar con el remanente de marcas que Víctor ya no necesita porque ya ganó? Ese es el residuo de corazón. Ese residuo va a la bandera, a los otros diputados que Víctor les está ayudando a que ganen. ¿Entendió, corazón? No puede ser 70 diputados por esto que le acabo de explicar. Si usted no ha entendido, grábela y la vuelve a repetir varias veces. Vuelva a ver varias veces y cuando esté dormido, vuelva a la escuche. Si usted despierto no entiende, tal vez dormido podría entender un poquito más. Gracias. Creo que hemos hecho un esfuerzo para poderle, con palabras muy sencillas, hacerle entender a usted y a todo El Salvador de cómo se da el sistema electoral en este país, como ya le he explicado el colegio electoral en Estados Unidos. En Twitter, porque así creo que están entendiendo. ¿Perdón?
¿O hay que hacer un Twitter? No, ha bajado tremendamente el tema de Twitter y lo que pasa es que, como han dicho analistas acá, el partido que me merece mis respetos, el partido del señor presidente, que son 2, o pueden ser 3, o pueden ser 4, ya no sabemos, Pero el las partido encuestas que tiene no el le dan. 35% de Ajá. corrupción según la encuesta. El partido que tiene 35% de corrupción en menos de un año de creación, Víctor. Y con la primera participación en un evento electoral. O sea, eso es lamentable. Entonces la gran pregunta quiere decir que este vino a graduarse y hasta superar a los anteriores. Esas quizás eran las nuevas ideas. Quizás, porque hasta este momento todavía la estamos esperando. El Tribunal Supremo Electoral ejerció su potestad sancionatoria, ordenó el inicio de un procedimiento sancionador electoral de oficio por presunta comisión de propaganda electoral anticipada en el caso del spot televisivo, al cual aplica las medidas cautelares. ¿Será que los involucrados lo van a cumplir? Yo no sé si lo van a cumplir. El tema es que esto es parte, obviamente, de las situaciones contrarias de las cuales dijeron. Tú te recordás sobre la campaña electoral que siempre ha existido. Eso lo hizo Arena, el FMLN, el PCN, Gana, ¿sí? Y no, ellos decían que eran nuevas ideas, Víctor. Y entonces, ¿eso cómo se come? Pues, si los están sancionando y les están diciendo a los canales de televisión, por cierto, en Canal 30 no llegó pauta, bien raro, pero bueno, a los canales de televisión que están pasando este spot, donde el señor presidente pide el voto desde ya y hace campaña, les están diciendo... Aquí no lo están pasando. No, no lo están pasando. No lo están pasando. No. Entonces, sobre esta dinámica, ¿cuál es lo novedoso de las nuevas ideas? Si están haciendo perfeccionadamente lo mismo que hacían los mismos de siempre. ¿Cuál es la diferencia, Víctor? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral acaba de sacar una sanción, pero también un proceso sancionatorio. Una solicitud, información inclusive, que los medios de comunicación le envíen. ¿Cómo lo están sacando y quién lo está pagando? Porque ese va a ser otro tema, el financiamiento. Listo. Y eso no pueden mentir, porque si los medios de comunicación llegan a mentir, hay consecuencias legales, penalmente inclusive, no solamente administrativas. Listo. Sigamos. Hay causales de extinción también de ciertas acciones. Listo. Sobre esa misma dinámica, la gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia cuando el mismo Nuevas Ideas le ha puesto un candado al Tribunal Supremo Electoral para no dejarlo salir? ¿Cuál es la diferencia cuando Nuevas Ideas citan a reuniones en el Tribunal Supremo Electoral y llegan todos los partidos, incluyendo la Fiscalía, pero no llega Nuevas Ideas ni tampoco llega la PNC? Fíjate qué interesante, la PNC no llega a las reuniones del tribunal, ni tampoco llega cuando el tribunal los manda a llamar que tienen un candado en el puerto. A ninguna de las dos llega la PNC. Bien raro. Bien raro, no llega ni tampoco ni a defender a los magistrados ni tampoco a reunirse. Pero ellos siguen hablando de fraude electoral. Perdón, ¿o será que tienen miedo de llegar y que les echen candado, lleguen otros? Ellos mismos, quizás. Ellos mismos, sí, los mismos de siempre. Sí. Bien raro, ¿verdad? ¿Ok? Los vetos superados por la Asamblea Legislativa son de fiel cumplimiento. ¿Será que el Ejecutivo los va a cumplir? Ok, el tema del veto es un tema bien interesante, porque en el tema del veto se le envía a Estados Unidos otro mensaje y se le dice, Estados Unidos, ya superamos el veto. Fíjese que la Corte de Cuentas dijo que el FODES lo tiene el Ejecutivo y no lo quiere entregar. Fíjese que ahí están el dinero de los desmovilizados, 16 millones de dólares desmovilizados, el gobierno no se los quiere entregar. Fíjese que ahí hay 50 millones de dólares para proveedores del Estado, del Ejecutivo, pero no lo quiere aprobar, lo vetó. Le doy la noticia que no les quiere pagar. Y a los tenedores de bonos y CETES y LETES le doy la noticia que a ellos no les quiere pagar, ni a los desmovilizados, ni tampoco a nosotros, a Asamblea Legislativa. Y la Corte de Cuentas ya dijo que tenían dinero para los salarios de ellos. ¿Y qué les garantiza? ¿Qué les hace pensar que a ustedes les va a pagar el día de mañana? Sí, listo. Fomilenio, ya se los aprobamos en septiembre del año pasado. Se los acabamos de aprobar otra vez. A saber que hicieron el dinero, los 50 millones que dicen que se los gastaron. ¿Sí? Y ahorita acabamos de aprobárselo y superar el veto, Fomilenio. Gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Comunidad internacional que da donaciones, cooperación. ¿Sí? No honran los compromisos de la cooperación. Ya no den cooperación, se va a perder en el camino. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, la papa caliente la vuelve a tener el presidente. El presidente la va a mandar a la Corte Suprema de Justicia. Listo, analicemos las consecuencias de todo esto. La Corte Suprema puede analizarlo o mandarlo a publicar en el diario oficial, como hizo con la renuncia de Chicas. ¿Sí? Director de la policía. Listo. Pero si él llega a vetarlo, a mandarlo a la Corte Suprema de Justicia, los fondos
de más de 260 millones para las alcaldías no son reembolsables. Se pierden el 31 de diciembre. Víctor, la trascendencia de esa situación en términos internacionales va a ser tan devastadora para este país. Va a venir una inflación tremenda para este país. No le van a prestar a un 15, a un 16% a El Salvador cuando ya topó la tarjeta de corto plazo. La trascendencia va a ser tan devastadora como el meteorito que cayó y mató a los dinosaurios. Va a ser tan devastadora para este país con este gobierno por una simple y sencilla razón. Y te lo voy a explicar para que usted pueda entenderlo. Las alcaldías en la dinámica económica no le ha podido pagar a proveedores, no ha podido trasladar las cuotas laborales de préstamos bancarios de los trabajadores, de las AFP, de los impuestos, no de las cuotas laborales, de los pasivos laborales que tenés que quitar. Se han quebrado muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que las alcaldías en el efecto de cascada no han recibido dinero y no les han pagado. Ese dinero se perdería, pero quedan las obligaciones y las deudas. Va a ser tan lamentable si el gobierno llega a hacer eso, Víctor, que la gente no tiene ni la menor idea del grave perjuicio económico que va a tener este país. No tiene ni la menor idea de que el gobierno ya agarró 650 millones de dólares de la banca nacional de sus ahorros. No tiene ni la menor idea que el país ya entró en un 93% del Producto Interno Bruto y que con el presupuesto que quiere que le aprueben entraríamos al 100% del gobierno. En Guatemala se fueron a las calles por un presupuesto que no pasaba del 26% del Producto Interno Bruto. Víctor, él llegaría con este presupuesto que ha presentado y que quiere que sea al 100% de deuda. Ya no hay más nada. Ya se acabó. Ahí topamos. Apaguemos las luces y cerremos las puertas. Se acabó. Si el presidente llega a vetar eso, Víctor, nos quedamos sin 32 proyectos. Nos quedamos sin esas empresas de Fomilenio que van a venir a demandar a El Salvador en arbitrajes. No a Fomilenio, a El Salvador. Con esas fuentes de empleo que no se crearon. Con ese desarrollo de la zona costera de nuestro país que no se realizó. Eso es lo que va a hacer el presidente de la República. Entonces, la dinámica del cual se le ha achacado, presidente, ¿no hizo lo mismo en Nuevo Cuscatlán? Que hasta lo sacaron la alcaldía de la casa que alquilaban. ¿Te recuerdas de eso? ¿No hizo lo mismo con la alcaldía de San Salvador, presidente? No va a haber, Víctor, una mínima posibilidad. Luego van las pensiones. Luego va el sistema bancario a destruirlo. ¿Y luego qué sigue? Los impuestos que le puedan generar a usted, un 3 puntos arriba del IVA, que le puedan un impuesto predial a la propiedad, un impuesto adicionalmente a la renta, no son suficientes, entiende, el grado de endeudamiento no es suficiente para sacar adelante a este país. Esto es como que usted en este país tenga un sueldo de $2,000 y gaste 10,000 todos los meses. Y usted me diga, me voy a conseguir otro trabajo en la nocturnidad, voy a empezar a vender las cosas. No va a haber poder que lo vaya a sacar de ese hoyo. Eso es lo que le está pasando al país. Entiéndalo, papito chulo, corazón divino. No va a haber oportunidad para nosotros. ¿Qué más, Víctor? Bueno, ya para cerrar nuestra acostumbrada conversación de coyuntura política de toda la semana, Sergio, quiero que nos dejes siempre ese mensaje cristiano, más hoy en las vísperas de Navidad. Listo. Si no se los ha llevado el Señor a los que están detrás de Si no se los ha llevado o le piden ustedes que se los lleve. Sí. La Navidad es lo que nosotros conocemos como la natividad, es el nacimiento de Jesús. Está bien que nosotros la vamos a celebrar ahorita, pero hay que hacer una pausa y una reflexión de lo que este año hemos aprendido. Muy probablemente teníamos muchos proyectos que no se llevaron a cabo. Para otros es un año perdido, para mí es un año ganado, porque yo he aprendido a valorar lo que tradicionalmente no lo hacía por el corre-corre y el trajín. Yo valoro muchísimas cosas que antes tradicionalmente las daba por sentada. Valoro la vida, valoro la familia, valoro la cercanía con Dios. Eso es importantísimo. El día de ayer en la noche, Víctor, misteriosamente, el día de antier me compartieron una prédica
impresionante. El tema es que en la noche, cuando estaba realizando un devocional, cayó perfectamente sobre lo mismo que estaba hablando. Y eso no es casualidad. Dios te refrenda como el bollo de Gedeón, cuando él pidió una reconfirmación, lo que te voy a decir. Y hablaba acerca de tu seguridad. Y dice la palabra de Dios en Colosenses y también en Santiago. Tú me pedís y me decís que yo te cuide, pero yo que conozco tus pensamientos, me doy cuenta de todo lo contrario. Tú querés arreglar todo a tu alrededor por tus propias fuerzas, pero me pedís a mí audiblemente que yo lo haga. Tú no confías en mí. Oiga esto que le voy a decir, Víctor, que es un tema trascendental, y es más en estos momentos, más en este país, donde vemos que el país no va para ningún lado, más que para el hoyo. Muchas personas cometemos el grave error, porque es normal, somos humanos, de afligirnos. Muchos estudiantes que ya no pueden seguir pagando sus estudios, muchas personas que perdieron su trabajo y que ahorita a fin de año les van a dar la noticia de que ya no van a seguir, o empresas que quebraron, empresas que simple y sencillamente ya no pueden seguir subsistiendo. Y entonces dice la palabra, tú te sofusgas cuando le deberías de dar gracias a mi Padre que estás pasando por esta prueba, porque las pruebas sirven para crecimiento y dejar que veas mi rostro y permitir que veas mi rostro. ¿Por qué? Porque cuando tú andas en el mar, andas en un paseo, todo es felicidad y ni te acordás de Dios, porque todo es felicidad. Cuando tú tenés dinerito en el banco, cuando tú tenés dinerito en la bolsa, todo es felicidad y ni te acordás de Dios. Te acordás de Dios cuando vienen las pruebas y es ahí donde Él dice, confía en mí que yo me voy a manifestar. Listo, pero más adelante en esa palabra dice, no te preocupes por los momentos felices, no te preocupes por esos, dale gracias por los momentos complicados, porque ya estarás conmigo en la eternidad donde vas a pasar feliz. Ahorita pedime pruebas. Dios mío, Víctor, si usted no entiende lo que yo le estoy diciendo, pídale al Creador que se lo lleve pronto. Si usted no quiere dejar este mundo y este país mejor de lo que lo encontró, tiene problemas. Si usted no quiere justificar la existencia en este mundo, si usted permite todavía que lo sigan subiendo a la voladora, que Dios lo bendiga. Lo que yo le quiero decir para finalizar es que Dios tiene el control de todo y hasta las personas malas las ocupa Dios porque tiene un plan en su vida para usted. Las personas malas, ellas no entienden que su única existencia depende hasta que se terminen los planes de Dios para con sus hijos. A ellos no les interesa. Por eso es que les permite que cometan cosas malas, pero también tienen su día en el cual van a tener un juicio, aquí mismo, porque aquí nadie se come un dulce y se va sin que le pasen la factura de la comida que tuvo en el restaurante. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a usted, Sergio. Y antes de cerrar nuestra entrevista, te hago la invitación de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 8 al punto con Sergio Méndez por Canal 23, Canal 30 de Tigo y Claro. Y también no te pierdas Coyuntura Política, esta entrevista, véala 2, 3, 4 veces, por favor. Y como dice Sergio, si no le entiende, señor. Víctor, ya no. Solo un detalle más, Dígame. Pero solo para finalizar y retomarlo, la encuesta de la Universidad José Simeón Cañas es muy buena, por lo que le he explicado, pero más aún el Twitter del presidente. Es muy bueno, Víctor, porque entonces solamente le traslada terror a la gente para que salgan a votar y evitar precisamente el descalabro del sistema económico, político y social de nuestro país. Es muy buena, Víctor, es muy buena, para que usted salga a votar y no permitir que otros decidan por usted. Ese es el mensaje. Bueno, y te esperamos el próximo viernes, si Dios lo permite, Sergio. Así es, amén. Bueno, hasta pronto.